abundantemente. Usted mire la persona que tiene al lado, pero no lo haga como un saludo humanístico, hágalo como un saludo espiritual. Búsquele, sonríale y dígale ahí: Dios te bendiga rica y poderosamente. Dios te bendiga grande y abundantemente. Y a todos los que están en la transmisión, también Dios les bendiga rica, poderosa y abundantemente. Ahora usted va a hacer algo. Anoche fue una noche de esas especiales. Las vivimos todos los cristianos. Es una noche en que Dios no nos deja pegar el ojo. ¿Cuántos han vivido una noche así? Hay noches en que el diablo no deja pegar el ojo, pero hay noches que es Dios el que no deja pegar el ojo. Y mira a ver si la persona a la cual el Señor está tocando está atenta. Yo me levanté muy temprano. Bueno, no me levanté, no me acosté. Me fui muy temprano. El Señor, ¿quieres este mensaje? Y lo cambié. Y cuando ya estaba terminando, el Señor me dijo: no, da el que vas a dar. Y yo, amén, sí, probado. Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo que fijen en esa palabra primera, oportunidad. Y me mostró la escena de Esther. De ella dependía la salvación de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres, de los ancianos. Ella había podido cuestionar, ella había podido criticar, ella podía haberse quedado en la comodidad del dinero, de la prosperidad, pero ella fue tocada por las palabras de Mardoqueo y ella se movió. Y en un acto por moverse, en una oportunidad, el rey, que era símbolo de Dios, extendió su cetro hacia ella. Cuando extendió su cetro hacia ella, le estaba abriendo la puerta. Hoy Dios quiere extender su cetro. Tú verás si quieres tomar la oportunidad o no. Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y nos vamos a sumergir en esta poderosa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Le voy a pedir un favor: no caiga en una trampa. Hoy el Señor nos habló de lazos, de trampas y de redes, como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y vi a muchos intercesores tomando nota. Dije: qué bueno eso, porque el intercesor ahora va a orar por la palabra y va a decir: todo lazo es destruido, toda trampa es destruida, toda red en la cual están enredados esos hijos o esas hijas o esa bendición se destruye ahora. Pero le pido que no caiga en una trampa. ¿Cuál? Este es un pasaje muy conocido, muy predicado, muy leído. Entonces puede haber una trampa en el razonamiento y en la mente. Ah, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo conozco. Y no falta que la mente diga: ¿para qué? No necesito eso, ya lo conozco. Dejemos que la palabra de Dios obre hoy, porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante.
Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿en cuál puerta? Un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba ¿qué? De cualquier enfermedad que tuviese. Usted es capaz de apropiarse de esa palabra y decirle: hoy va a quedar sano de cualquier enfermedad, para todo aquel que crea en el mover de Dios, en el mover de la palabra de Dios. Hoy va a haber sanidad, hoy va a haber restauración, hoy va a haber salvación. Es en Cristo Jesús de Nazaret. Versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sana? Gracias, Señor, por lo que vas a entregar hoy. Título de este mensaje: levántate de la parálisis. Levántate de la parálisis. Usted le puede sonreír a la persona que tiene al lado y le puede decir: si hay alguna parálisis, levántate, hermano. Levántate de toda parálisis. Parálisis de la fe, parálisis de la oración, parálisis del amor, del optimismo. Tome asiento, por favor, y vamos a meternos en esta enseñanza. Habla que Jesús de Nazaret, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? En donde el Señor manifiesta su poder, en donde el Señor sana, en donde el Señor liberta, especialmente en Caná de Galilea. Llega la hora en que tenía que mostrar su poder. ¿En dónde? En Jerusalén. Después de estas cosas había una fiesta, porque cuando usted lee con cuidado ahí la Biblia antes, usted ve que Dios le habló el Señor obró a una mujer samaritana. Ve las fiestas de Caná, ¿cierto? Ve aún ahí que el Señor sanó un hijo de un noble, pero en Galilea. Pero ahora el Señor llega a Jerusalén. Jerusalén era glorioso, pero a la vez era lo más difícil, porque allá Jesús de Nazaret iba a tener la oposición más tenaz, la resistencia más tenaz la iba a tener en Jerusalén por causa de los fariseos. Comienzas a ubicar en tu mente y en tu corazón con la palabra. Tal vez en este mismo momento
sufriendo una oposición tenaz, una resistencia fuerte para que se vea la gloria de Dios en tu casa. De paso, no seamos como los fariseos. Los fariseos tenían apariencia de ser piadosos, pero con sus hechos lo negaban. Jesús de Nazaret los trató como un sepulcro blanqueado, que por fuera eran muy hermosos, pero por dentro llevaban la podredumbre. Ellos cuestionaban todo lo del Señor. Ellos le ponían peros y lo único que les interesaba era lo material y el dinero y lo político. Dice que el Señor subió a Jerusalén, o sea que entró al corazón de Israel a hacer la obra. Y viene la primera profecía para aquella persona que lo quiera recibir. Jesús va a entrar al corazón donde necesite entrar, al asunto más difícil. Entrará allá Jesús de Nazaret para restaurar, para libertar, pero depende que tú estés atento o atenta para abrirle la puerta. Toma asiento, por favor. El versículo 2 dice que allá en Jerusalén, es hermoso estudiar la Biblia. Yo sé que usted le va a picar el gusanillo de la curiosidad y va a revisar. Ve, sí, aquí el Señor habla de Nicodemo, habla de las bodas de Caná, habla de Galilea, habla de la samaritana, pero ninguno de ellos era en Jerusalén. Pero aquí comienza el Señor, y esto le va a costar la persecución y la muerte. Este evento en especial le va a costar al Señor la persecución y la muerte. Porque a partir de aquí vienen los cuestionamientos más tremendos. Todo esto está en Juan 5 5. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Son 5 ministerios y son 5 las piedras que alistó David, y son 5 pórticos, 5 puertas. Pero hoy no vamos a hablar de esas puertas. Hoy vamos a hablar que el Señor quiere hacer algo por sus ovejas. Entre esos pórticos, yo quiero que usted se imagine, en esos pórticos había una multitud. ¿De quiénes? De prosperados, de sanos, de restaurados, de libres, de los que dormían tranquilos, de los que estaban sin deudas. No, habla que allí yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos, que algo esperaban. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua física. Qué lindo cuando alguien con una necesidad de enfermedad, puede ser espiritual, de ceguera, puede ser física o puede ser espiritual, de cojera. Qué tremendo que alguien sepa que sus hijos están cojeando. ¿Cómo es que cojean? Tienen un pie en el evangelio y el otro en el mundo.
¿Y cómo es que alguien que está paralizado, porque vamos a hablar hoy de los paralizados, espera el movimiento del agua? No es lo mismo un paralizado que se rinde, que se declara a sí mismo derrotado, que se declara a sí mismo que ya no hay nada para él en la vida, a un paralizado, paralítico, que espere el movimiento, ya no del agua, sino de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todo este grupo que usted está viendo conmigo estaba gravemente afectado. El grupo culminaba con los paralíticos. Vamos a traer eso a nuestra vida, porque anoche, en esa hermosa noche con Dios, el Señor me decía: hay muchos paralizados en mi pueblo. Se les ha paralizado la fe. Hay muchos que su oración se volvió una oración paralítica. Se les está muriendo el deseo por orar, por alabarlo, por bendecirlo. Hay muchos que tienen su bendición paralizada. ¿Sabe qué yo creo? Eso es para mí, esa es mi fe. Que en todo ese movimiento que ya comenzó con el gobierno de Estados Unidos, el de Colombia y el de México y en Latinoamérica, va a haber movimiento. ¿Cómo? Yo no. Pero que a mí me llegan dólares norteamericanos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata que hay en el mundo entero, y no pocos. Comienza a dar la palabra para ti que hay paralizado en tu vida: el ánimo, la fe, el amor, la oración, la esperanza. La esperanza de muchos se ha paralizado. Al paralizar, muchos tienen su fe en parálisis. Al paralizarse la fe, se paraliza toda la vida espiritual. Tú eres diferente a los mundanos. Los mundanos se mueven por las cosas del mundo, por los afanes de la vida. Los mundanos se mueven porque ha de vestirse, que ha de comerse, que ha de disfrutarse. Tú eres diferente. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tú vives por fe. El que te da tu sustento es tu Padre eterno. El que te da la ayuda es el Padre eterno. El que cambia el lamento en baile es el Padre eterno. Pero a muchos se les paraliza la fe. Ya no quieren orar. Ya no quieren guerrear. Hoy le decía aquí a dos personas especiales para mí, porque sé que oran a la madrugada a la par muchas veces. Le dije: la batalla se ha arreciado. Pero cuando la batalla se arrecia, es que el verdadero guerrero saca el temple,
es cuando el verdadero guerrero se ciñe su armadura con mejor postura, con postura de valiente, y se le va de frente al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret y le declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mejor guerrero es el que dice: mi Dios pues me suplirá, mi Dios pues me ayudará, mi Dios pues me libertará. Él va conmigo en esta batalla, Él me da la victoria, Él me dio la victoria. Él tomará control de mis enemigos, los derribará de mis adversarios y ninguno se quedará, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Cuando se paraliza la fe, la esperanza se paraliza. El ser interior se apaga y tiene un apagamiento severo. No puedes darte el lujo de que tu ser interior se apague, porque de ti dependen personas, aquí y fuera de aquí. Y cuando alguien tiene su ser interior encendido, Dios hace maravillas. En tiempos de Jeremías hubo uno que luchó con su ser interior, pero al fin no lo dejó apagar. Por ese uno existe la nación de Israel hoy en día. Se llamaba Jeremías. En el tiempo del cautiverio de Babilonia hubo uno que no dejó apagar su ser interior con la luz de Dios. Por ese uno que no dejó apagar esa luz, hoy existe Israel y usted conoce los judíos. Se llama Daniel. Y hubo uno que siempre tuvo su ser interior para obedecerle al Padre hasta la obediencia de muerte. Por ese uno que dice aleluya, por ese uno que nunca dejó apagar su ser interior, hoy usted tiene todas las victorias y la vida eterna preparada. Dice que un ángel descendía, versículo 4. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo a ese estanque. O sea que a usted que le gusta ver los detalles de la Biblia se da cuenta que eso era como ocasional. Y agitaba el agua. El Espíritu de Dios quiere agitar su casa, mi casa, su familia. Cuando usted sienta que el Espíritu de Dios te está moviendo y agitando, no lo detenga, porque ahí hay sanidad, ahí hay salvación, ahí hay restauración. Aquí dice que agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Era un mover de Dios, porque en la voluntad de Dios siempre está el otorgarle ¿qué? Oportunidad de salvación y de restauración al hombre. Yo quiero, tómelo, pastor, así es, y usted debería tomarla también. ¿Sabe que me dieron un testimonio como desafiante, pero me gusta, desafiante para nuestra fe, de que aquí hay un restaurante muy poderoso en Chía, muy afamado? No necesitan de avisos por las redes.
Y hay que pedir la cita antes, la reservación. Y los platos no son baratos, pero es así. Y me dice, y saber que ellos comenzaron haciendo 1 o 2 platos para una persona, pero vieron una oportunidad y se lanzaron por ella. Ahora yo no le estoy hablando de restaurantes, le estoy hablando de 5 pórticos, de por lo menos 5 puertas y un estanque. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Y que para esta oportunidad usted no necesita del hombre, solamente dejar que Jesús de Nazaret haga la obra. Dios siempre quería otorgarle la oportunidad de salvación y restauración al ser humano. El versículo 5 dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Todo un proceso en la vida, un proceso de sufrimiento, de frustración, de dolor. Pero allí se encontraba esperando una oportunidad. A ese hombre se le había paralizado el cuerpo, pero a ese hombre no se le había paralizado la luz de la esperanza. Él esperaba que algo sucediera. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Escucha, ahorita volvemos a hacer la pregunta. El Señor lo vio paralizado su cuerpo, sus piernas paralizadas, sus brazos paralizados, su economía paralizada, su amor familiar paralizado, porque no dice aquí que alguien lo estuviera ayudando, ni la tía, ni la hermana, ni la mujer, ni la hija, nadie. Él estaba solo. Pero el Señor, como ve más allá de las apariencias, vio que este hombre no estaba del todo paralizado, que ese hombre tenía todavía una luz de fe, todavía tenía una luz de esperanza, todavía tenía una luz de que algo en ese agitar podía ser Dios para cambiarle la vida. Por eso el Señor lo vio. ¿Cuántos quieren en este momento que el Señor los vea? ¿Cuántos le dicen: Señor, yo quiero que me veas con todas mis necesidades, con todas mis cargas, con todas mis angustias, con todos mis problemas? Aquí estoy. ¿Quién es capaz de levantarle la voz y decirle: aquí estoy, mi Señor? Aquí estoy paralizado y quiero que me muevas. Aquí estoy, Señor, en una parálisis tremenda, pero quiero que me muevas, Señor Dios de la gloria. Padre, Señor, yo aquí estoy. Quiero que me veas. Quiero que me veas, Dios de la gloria. Aquí estoy. Alguien que le diga: yo sé, Señor, que tú tienes algo para mí, para sacarme de esta parálisis. Yo sé que tú tienes algo para darme hoy, Señor, y yo lo creo y lo voy a recibir en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tomen asiento. $38 años, dice acá. ¿Cuánto llevas tú esperando por ese mover del reino? ¿Cuánto llevas esperando? Jesús, versículo 6, lo vio acostado y supo
sin que el hombre le dijera. Él sabe todo. Jesús sabe todo. Supo que llevaba ya mucho tiempo, así como paralizado, pero a la vez allá con una luz de esperanza, esperando que de parte de Dios algo pasara. El Señor siempre hace preguntas o dice. Le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres descansar de esa tribulación? ¿Quieres ver la gloria de mi Padre en tu casa? ¿Quieres ver tus hijos restaurados? ¿Quieres ver la obra en el colegio muy prosperada, muy maravillosamente fructificada? ¿Quieres ver tu familia restaurada, arrepentida, convertida? ¿Quieres ver? Tome asiento. La luz de esperanza nos otorga la oportunidad. Jesús de Nazaret dijo: yo soy la luz del mundo. Y algo que trae esa luz es la luz de esperanza. Cuando alguien se mete a tomar esa luz de esperanza, empieza a tomar la oportunidad para que el Señor nos mire y nos pregunte conforme a nuestra esperanza. ¿Cuál era la esperanza de ese hombre? Ser sano, ser libre de esa camilla, ser libre de ese oprobio. ¿Por qué es tan importante la esperanza? Mire usted conmigo en Job 11:18. A muchos hoy aquí presentes se les ha paralizado la esperanza, pero hoy sales de esa parálisis en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A muchos se les ha paralizado la fe, el buen ánimo, pero hoy sales de ese estancamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Job 11:18 dice: tendrás confianza porque hay que mirarás alrededor y dormirás como seguro. Tendrás confianza. La palabra para el Nuevo Testamento de confianza es fe. Fe y confianza. Pero dice que tendrá confianza siempre y cuando haya algo que esperanza. Cuando hay esperanza, hay confianza. Y cuando hay confianza, se mirará alrededor y se dormirá seguro. ¿Usted quiere meterse en una operación profética en este momento conmigo? ¿Es capaz de ponerse en pie y girar así hacia su izquierda, a su alrededor? Girar así y decir: en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, yo voy a dormir seguro. Voy a mirar, he mirado alrededor y todo lo que había alrededor, mis enemigos, son aplacados ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Son aplacados porque estoy mirando alrededor con la confianza en Cristo Jesús de Nazaret, con la esperanza en la palabra de Dios, y miraré alrededor y no hallaré mis enemigos. Mueva su boca y dile: miraré alrededor y no encontraré los enemigos. Miraré alrededor y no encontraré los obstáculos. Miraré alrededor y no encontraré la enfermedad. Miraré alrededor y estaré seguro. Estaré seguro. Dígale, profetícele, dígase: yo dormiré seguro.
seguro, porque estaré seguro, porque miraré alrededor, porque tendré la confianza en mi Padre eterno, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Miraré alrededor y ya no hallaré la tormenta. Miraré alrededor y ya no miraré en lo que atormenta, lo que hace daño, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome asiento, por favor. El Salmo 119, en su versículo 116. Repito, Salmo 119, versículo 116. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Dígale a la persona, dile a la persona que tienes al lado: Dios no te va a dejar avergonzado en tu esperanza. ¿Sabe? Este versículo me gusta a mí, porque aquí donde los que nos vean y no entienden dirán: locos, absurdos. Porque aquí hay un secreto tremendo en este Salmo 119, versículo 116. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Otro acto profético. ¿Cuántos están esperando un sustento de Dios? ¿Quién es capaz de tomar la palabra de Dios y decir: aquí está escrito que el sustento es conforme a la palabra de Dios para que yo viva, y la palabra de Dios me bendice, y la palabra de Dios decreta favores para mí, y la palabra de Dios decreta liberación para mí, y la palabra de Dios decreta restauración para los hijos de Dios, y la palabra de Dios decreta que hay camino en medio de la tormenta para el hijo de Dios, y la palabra de Dios decreta que hay sanidad para aquel que está enfermo. Dígalo: la palabra de Dios decreta que hay sanidad, que hay medicina, que hay curación. La palabra de Dios decreta que mis hijos no se perderán. La palabra de Dios decreta que no me faltará el bien, que el bien y la misericordia, dígalo así, la palabra de Dios decreta que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra de Dios decreta que para mí hay un sustento especial y lo recibo. Dile ahí: yo lo recibo, recibo ese sustento espiritual que declara la palabra de Dios. Recibo ese sustento físico que declara la palabra de Dios. Recibo ese sustento afectivo, recibo esa victoria. ¿Cuántos dicen: yo declaro que la palabra de Dios establece que hay victoria para los hijos de Dios? Y yo creo que en esta palabra viene ese sustento de la victoria que necesito. Gracias, Señor, y damos honra y alabanza al Señor. Tomen asiento. Y primera de Pedro 1:3 también habla de la esperanza. ¿Qué está pasando en este momento? Se está agitando este lugar. Y a usted lo está sumergiendo el Espíritu de Dios en ese mover, ya no de las aguas físicas, sino en ese mover de las aguas que saltan para vida eterna. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza ¿de qué tipo? Viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué el diablo está tan interesado que se paralice tu esperanza?
¿Por qué el diablo, Satanás y las tinieblas trabajan tan duro para que el pueblo de Dios se paralice su fe y su esperanza? Porque en el momento en que a ustedes y a mí se nos esté acercando la hora de partir, Dios sabe cuándo será. El cristiano debe llevar varias cosas, pero una de las cosas que debe llevar el cristiano listo para partir allá es una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza paralizada, viva. El diablo usa muchas cosas para paralizar la esperanza: lo material, lo afectivo, lo sentimental, lo económico, la salud. Pero hoy Dios nos está hablando de una esperanza viva que el Señor selló como con su resurrección. Vuelva por favor a Juan capítulo 5. Ubíquese nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 5. Y recordemos que estábamos en el versículo 6, que el Señor le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Vamos a ver la respuesta de este hombre en el versículo 7, Juan 5:7. Señor, ¿cómo lo reconoce? Como Señor. ¿Ve la diferencia? Aunque estaba paralizado, su boca lo confesó como Señor. ¿Cuántos tienen paralizada la economía ahorita? No le dé temor si usted necesita pararse y ponerse de pie y decir: yo soy uno de los que tengo mi economía paralizada, pero mi boca se abre para decir que hay un Señor de señores y un Rey de reyes, que es el dueño del oro y de la plata que hay en el mundo entero, que a su voz se desgajan las encinas, que a su voz se producen los milagros. Y mi boca confiesa que en el Señor Jesucristo saldré de esta parálisis económica, de este estancamiento económico, porque Él es el dueño del todo y todas las cosas están en su mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome asiento. El 7, estamos en el 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Él dijo algo errado? No, porque el método de Dios en ese momento, hasta ese momento, era que alguien se tenía que meter mientras el ángel agitaba, o se tenía que meter por sus propios medios. Y en el caso del paralítico, ¿qué necesitaba? Que alguien más lo metiera. Por eso esta palabra es para nosotros. Total. Aunque era una oportunidad divina para sanar y restaurar, al fin y al cabo dependía de otros, en el caso de él, para poderle alcanzar. Hay muchos aquí que están convencidos que su bendición depende es de otros, o del jefe, o del cliente, o del padrino, o del compadre, o del tío, o del hijo. Muchos no alcanzan porque en su fe y en su esperanza se han hecho dependientes de otros seres humanos. Hasta ahí el paralítico que usted lo está visualizando,
la puerta de las ovejas, 5 pórticos, llena esos pórticos de cojos, de enfermos, de paralíticos, de ciegos. Tenían una esperanza. ¿Cuál era? Que al moverse las aguas ocasionalmente, no era todo el tiempo, ellos estuvieran a tiempo para poderse lanzar al agua. Y si en el mejor de los casos podía haber alguien que les llevara, era la esperanza de ellos. Pero aparece algo. Jesús de Nazaret le dice a la mujer samaritana, váyase un poquito atrás, a Juan 4, versículo 10. Váyase un poquito atrás. A mí me gusta, bendiga a Dios mi pastora donde quiera que está. Como nos enseñó, nos formó, dijo, es que prediquen, pastores, pero escudriñen la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y si usted anuncia un milagro, si usted anuncia un mover del Espíritu Santo de Dios, qué tremendo que esté soportado en la palabra de Dios, porque eso le da seguridad al pueblo, le da al pueblo deseos de recibir ese milagro que el predicador está anunciando. Dice el versículo 10 ahí de Juan 4, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva. ¿Cómo se presenta el Señor Jesús ahí? Como el don de Dios. Y aquí va a ser el don de Dios para este hombre. El don del Padre en Jesús de Nazaret. Ellos no estaban equivocados. Era el método hasta ese momento para recibir una bendición. Pero con el don de Dios, con el regalo de Dios, venía algo más grande, superior, una oportunidad más grande, superior. Yo no sé cuánto me vaya a demorar hoy aquí, pero voy a orar al final hasta que sienta que algo desciende del cielo para nosotros. Jesús de Nazaret es considerado como el Mesías, el Hijo de Dios, el don de Dios para la humanidad, el regalo único de Dios para la humanidad. No hay otro regalo igual. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era el único y es el único capaz de realizar acciones sobrehumanas, sanar a los enfermos, caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces y resucitar de entre los muertos. El don de Dios lo está mirando a este paralítico. El don de Dios le ha preguntado a este paralítico, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le ha dicho, sí, yo quiero ser sano, pero hay un problema. Mientras agitan el agua, yo busco quien me meta y nunca he alcanzado en esos 38 años. Pero el Señor lo veía, y el Señor veía que la luz de la esperanza y de la fe no se había apagado. Y el don de Dios lo mira y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Viene una oportunidad mayor, superior, ya no de los ángeles, ya no del mover de las aguas físicas,
Tu oportunidad es igual. Ya no en los ángeles, bendecimos los ángeles de Dios, pero al que le damos toda gloria es al Señor Jesucristo de Nazaret. Ya no en las aguas físicas, ya no dependiendo de otras personas. Mira al don de Dios, míralo a Él. Tomen asiento, por favor. Dice el versículo 9 que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cómo sucedió ese milagro? Al instante. Pero no se metió en el agua, ni dice que había movimiento en el agua. ¿Qué pasó entonces? Sin necesidad de ingresar a las aguas físicas, él obtuvo un milagro por medio de dos cosas que había ahí. Número uno, la presencia del Señor Jesucristo. Y número dos, la palabra del Señor. Le fue otorgado ese milagro especial, ese. Yo creo que tú estás aquí porque tienes esperanza. Esperanza de salir de parálisis. Esperanza de ver la ayuda divina. Esperanza de ver tu familia salva, arrepentida. El jueves el Señor nos recordó en el ayuno: arrepentimiento, conversión y obediencia. Tengo que repetir ese mensaje porque no se pudo transmitir. ¿Sabe que me llamó la atención? Dije, bueno, Señor, ¿qué significa esperanza? Y algunos dicen el arte de saber esperar. Pero encontré bíblicamente es una expectativa confiada. Estamos a la expectativa. Dios mío, por favor, aparece. Dios mío, entrega ese milagro. Quiero descansar, quiero ver la sanidad, quiero ver. Pero a esa expectativa tiene algo en especial: es confiada. No es cualquier expectativa, es confiada en Dios. Esperanza es el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. La esperanza anhelosa más grande que debe tener el cristiano es la vida eterna, por medio de la fe en Jesucristo. El versículo 9 dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel. Pero cuidado, te alcanzo. En un mover del Espíritu Santo también se va a querer mover el diablo. El versículo 10 dice que entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué tal? ¿Vieron el milagro grande? Un hombre que por 38 años veían ahí botado, y lo ven para cuestionarlo. Por eso te dije yo que no se nos meta el espíritu del fariseo, que todo lo cuestiona. Que por qué hicieron esto, que para qué hicieron esto, que qué hacen con esto. No, hermanos, aquí lo cuestionó. El 12 dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda?
se produjo algo dentro de ese paralítico que ya no era paralítico, por medio de la voz y de la presencia del Señor, que le hizo dar el testimonio, que le dijo: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice que lo sanó el Señor y después le halló Jesús en el templo. 14, busque conmigo. Dios te va a bendecir hoy. ¿Y dónde quiere hallarte después? Oh, solo un poquito. Volvemos a leerlo. 14, se ubica conmigo. Dice: después le halló Jesús. ¿En dónde lo halló? En el templo. El Señor lo sanó. El Señor lo libertó. ¿Y dónde lo halló después? El Señor te va a sanar. El Señor te va a libertar. El Señor te va a restaurar. ¿Y dónde te quiere hallar después? ¿En cuál templo? En este, dígalo. Pero algunos quieren recibir el milagro, recibir la respuesta, recibir la libertad de la parálisis, y ya no me importa el Señor. Yo pienso que el Señor le concedió este milagro a este hombre porque Él sabía que después ¿dónde lo iba a hallar? Alabándolo, adorándolo, dándole gloria a Dios Padre. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ¿qué? Alguna cosa peor. El pecado, ¿a qué le abre la puerta? A las cosas peores. Mira al hermano o a la hermana que tienes al lado y sonríele y dile: cuidémonos, porque el pecado le abre la puerta a las cosas peores. El pecado le abre la puerta a las cosas peores. Vuélvale a sonreír, vuélvale a mirar y dígale: Dios quiere para ti las cosas mejores. Dios quiere para ti una vida mejor. Dios quiere para ti una paz mejor. Dios quiere para ti cosas mejores, no peores. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Algunos dicen que tal fue de los primeros testimonios. Si no fue el primero en Jerusalén. ¿Cómo aprendemos, verdad? Porque había habido testimonios en Galilea. En Caná hubo las bodas. El siervo del centurión había sido sanado por allá, todo eso en Galilea. Pero se cree que este fue el primer milagro en Jerusalén. Y este hombre lo anunció. Y mire por qué usted y yo no debemos tener el espíritu fariseo. En vez de haber una reacción, vamos a llevarle más paralíticos, vamos a glorificarlo. El 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Y qué procuraban? Perdón. Yo pensé que procuraban darle gracias. Yo pensé que procuraban darle honra. Yo pensé que procuraban darle alabanza. No, ¿qué procuraban? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando se es siervo de Dios, aleluya, hay unos que van a dar testimonio. Jesús me sanó, Dios usó al pastor, Dios usó a la pastora. Y otros que desean ¿qué? Matarlo. Matarle la honra, ponerle la honra. ¿Qué harán con el dinero? ¿Qué harán con esto? Con los... matarle la fe. Pero Jesús de Nazaret, a pesar de que buscaban para matarlo, se detuvo, se acobardó, se escondió, siguió. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y yo qué? ¿Y la iglesia qué debe?
¿Cuál fue el trabajo del Señor ahí? ¿Cuál fue? Amén. Cambiarle la vida a una persona, transformársela, sanándolo, restaurándolo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Cambiándole la vida a personas. Usar el poder que Dios nos ha dado para sanar, para restaurar, para libertar. El 18 dice: por esto los judíos aún más, o sea, ya deseaban matarlo. Pero dice el 18 que aún más procuraban matarle más, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Eso es una frase, ¿no? Dice: los que son tan acérrimos, día de reposo, día de reposo, día de reposo. Pero aquí dice en mi Biblia que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Levántate de la parálisis. Yo dije de parte de Dios que quiero pedirle a Dios que sintamos su presencia, tocando, sanando, restaurando, libertad. ¿Cuántos son capaces de levantar su mano derecha y decirle al Padre: Padre que estás en los cielos, aquí estoy porque te necesito, y aquí estoy en presencia tuya, bajo el poder y el nombre y la sangre de Jesús de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios? Tú me has visto que te necesito, tengo esperanza, tengo fe que tú moverás las aguas vivas para ayudarme. La presencia del Espíritu Santo de Dios para abrir puerta donde no la hay, para solucionar todos estos problemas, todas estas angustias, todas estas necesidades. Yo creo, Señor, que tú abrirás puerta de bendición para que haya ingresos económicos para mi casa. Tú darás palabra de sanidad, de restauración para mi vida y para mi casa. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y lo recibo. Vamos a hacer algo. Aquí es donde cada uno paga su precio. Porque había unos que gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vale. Pero había una que no gritaba, Ana. Lloraba por allá pasito. Señor, yo soy oprobio de Penina. Penina parece embarazada cada año. Y esa Penina como me humilla. Pero se cree que Ana oraba ahí pasito, ¿no? Pero Dios le respondió. ¿Qué había de común entre el que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y de Ana? La luz de la esperanza, la luz de la... Yo no sé quién vaya a gritar hoy. Puede hacerlo si quiere. O no sé quién vaya a orar ahí suave. Puede hacerlo si quiere. Pero lo que sí quiere ver el Señor detrás de esa oración, en grito o en voz suave, la luz de tu esperanza, de que Él dará la palabra para sanarte, para libertarte. Yo pertenezco al grupo de los gritones. Así he sido siempre, y cambiar eso para mí no es fácil. Pero reconozco personas que no son gritones y también hacen mover el reino de Dios. Padre que estás en los cielos, preséntale tu asunto, preséntale tu situación,
Preséntale tu problema. El Señor te pregunta ahora: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que se muevan las aguas? Y tú ofrécesle esa luz de esperanza. Ofrécele esa luz de fe y dile: sí, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Señor. Di la palabra, Señor. Di la palabra para esa sanidad. Di la palabra para esa restauración. Di la palabra para ese trabajo. Di la palabra para solucionar esa deuda. Di la palabra, Señor. Tú le diste la palabra a este hombre paralítico. Le diste la palabra que se levantara, que tomara su lecho, que anduviese. Él le dijo: toma tu lecho y anda. Y eso es: comienza a caminar. Tú que no habías podido caminar, comienza a caminar. Pero ahora estamos nosotros. Ahora estamos aquí nosotros, delante de la presencia del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aprovecha que las aguas del reino se están moviendo, trayendo sanidad, medicina, curación, restauración. Aprovecha para hacerle tu petición. Si quieres hacerla con la voz en cuello, hazlo. Si quieres hacerla ahí con voz sencilla, hazlo. Pero que Él vea que tienes una luz de esperanza, que tienes una luz de fe, que Él te ayudará, que Él te sustentará, que Él te favorecerá. Oh Señor, manifiéstate, mi Señor. Manifiéstate como en ese día. Manifiéstate, por favor, mi Señor. Somos tu pueblo, Dios de la gloria. Somos ovejas de tu prado, Dios bendito. Te necesitamos, Señor. Nuestra vida depende de ti. Nuestra vida depende de tu palabra. Nuestra vida depende de tu mover. Manifiéstate, Señor eterno, por amor de tu nombre, por amor de tu gloria, por amor de tu alabanza. Manifiéstate, Señor bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Voy a lanzar, es la tercera palabra profética, ¿verdad? De hoy. Levántate, toma tu lecho y anda. Anda en la gloria de Dios. Anda. Vas a hacer algo ya para terminar. Este hombre no dudó un instante para levantarse. Este hombre no dudó un instante para tomar su lecho y para andar. Porque se unió la presencia y la palabra del don de Dios con la luz de la esperanza y la luz de fe que todavía tenía en sí. Él ya no está, pero estamos nosotros. Haz tu declaración de fe. Siento la presencia del Espíritu de Dios de una forma muy especial hoy. Si alguien quiere tomar el lecho, ¿cuál es ese lecho? Esa situación. Y decirle: Señor, yo creo que esa situación económica se cambia de tormento a bonanza. Que esa situación en la empresa tan terrible hoy tiene la paz, porque sopla el viento de tu paz allá, Señor. Ángeles tuyos allá ayudando.
O alguien más quiera decirle: Señor, yo creo que hay sanidad en mi casa, sanidad para mi ser querido. O alguien más quiera decir: yo creo que hay restauración para mis niños, para mis niñas, para mi familia, para mis nietos, para mis nietas, para mis hijos, para mis hijas, para mi familia. Oh Señor, se está moviendo tu presencia en este lugar. Y tu pueblo te está sintiendo, porque por eso hay lágrimas, porque no los está abrazando el hombre, sino estás abrazando tú. Y no les estás tocando el hombre, sino que tú lo estás tocando. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es para siempre. Usted es capaz, con lo que ha tocado, con lo que ha sentido, de buscar la persona de al lado, pero no en lo humano, sino en lo espiritual, de abrazarle y decirle: en Jesús de Nazaret salimos de toda parálisis. Y le abraces y le digas: en Jesucristo de Nazaret hoy salimos de toda parálisis, porque el Señor no nos quiere paralizados, el Señor no nos quiere derrotados, el Señor no nos quiere fracasados, el Señor no nos quiere derrotados, fracasados. El Señor nos quiere bendecidos, el Señor nos quiere prosperados, el Señor nos quiere en paz, el Señor nos quiere en seguridad, el Señor nos quiere en fortaleza. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a terminar. Ya estaba que me quería dormir. No duermes. Amén, Señor. Bajo, Señor, hago este mensaje, otro mensaje, hazlo. Y lo hice, me permitió hacerlo todo. Cuando terminé, no sé a qué horas, me dijo: no es ese, détenlo para después. Es el mismo que habías planeado. Padre, te damos gracias. Alábalo y bendícelo y exáltalo y glorifícalo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Se dará testimonio en este lugar de todos los que dejaron de ser paralíticos o los que dejamos de ser paralíticos. Levantemos las manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones espirituales y las físicas y las económicas y las afectivas y las sentimentales y las familiares. Que el Señor eterno los continúe bendiciendo.